Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a ver cómo calcular plazos de vencimiento y os enseñaré un truquillo para que estéis al tanto de cuándo os quedan poquitos días para esa fecha de vencimiento. Este es un ejemplo de lo que vamos a hacer. Por un lado tenemos los solicitantes, después una fecha de solicitud, una fecha de subsanación, que no tiene por qué existir siempre, a veces no se produce esta parte del procedimiento. Nosotros calcularíamos esa fecha máxima de respuesta en función de los días que tengamos para responder y vamos a hacer un cálculo de los días que nos quedan para esa fecha límite y pondremos un código de colores para que visualmente veamos cuándo nos queda poco tiempo para contestar. Pues vamos a ello. Aquí tenemos una tabla, similar a la anterior, veis, solicitante, fecha de solicitud y fecha de subsanación. He añadido una columna extra para hacer un cálculo intermedio, ¿vale? Pero luego os voy a enseñar cómo en una sola fórmula hacer esos dos cálculos que vais a necesitar. Lo primero, fecha de solicitud y fecha de subsanación. El resumen es que hay varias fechas y tenemos que tener solo una de ellas en cuenta. Pues dependiendo del caso en el que nos encontremos, esa fecha puede ser, por ejemplo, la más antigua o la más reciente. Pues para elegir de esas la más antigua utilizaremos la siguiente fórmula. Igual, ponemos min, paréntesis, y veis que ya os sale el asistente. Os va diciendo cómo se completa esta fórmula. O ponéis un número seguido de punto y coma y el resto de números que queráis comparar, o podemos elegir un rango, que ya sabéis que estará separado por 2 puntos. Bueno, cerramos paréntesis y veis que en este caso la fecha más antigua de las dos es el 23 de febrero. Pues si quisiéramos estirar esta fórmula hacia abajo, ya sabéis, acercáis el cursor a la esquinita de la derecha, abajo, y cuando cambia a una cruz, hacéis clic con el ratón y estiráis la fórmula hasta abajo. Y os calcula automáticamente lo mismo, es decir, que aquí veis el 12 de enero, 14 de enero, pues la fecha más antigua es el 12 de enero. Pero imaginaos que en lugar de la fecha más antigua queremos de estas la fecha más reciente. Pues muy sencillito, la fórmula en lugar de min es máximo. ¿Veis? Aquí entre el 23 y el 25, pues la fecha más reciente es el 25, pues haríamos lo mismo. Estiraríamos la fórmula hacia abajo y ya tenemos el cálculo de la fecha de referencia. Pero entonces, ¿cuántos días tenemos a partir de esta fecha? Pues imaginaos que en nuestro caso es 60 días. Pues sería igual la fecha de referencia más 60 días. Pues aquí lo tenéis, el 26 de abril del 2021. Estiraríamos hacia abajo y os va calculando automáticamente esa fecha máxima de respuesta. Pero podéis hacer esto más sencillo sin esta columna auxiliar que yo he añadido, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Pues las dos fórmulas, esta función y esta fórmula, esta suma, en la misma celda, de la siguiente forma. Igual, calcúlame el máximo de estas dos, cierro paréntesis, y me añades 60 días. ¿Veis? Ha funcionado. Pues estiraríamos la fórmula hacia abajo y automáticamente se autorrellena, ¿vale? Vamos a seguir. Si queremos calcular cuántos días nos quedan para contestar, bueno, vamos a ponerle más de 60 días. Vamos a ponerle mejor 100 días, para que así no se nos haya pasado ninguna de las fechas. Venga, más 100. 100 y bajamos. Perfecto. Fecha de hoy. La fecha de hoy se pone con una función muy sencillita. Hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis. Hoy es este día. Entonces, autorrellenamos y veis que hoy no cambia porque el día de hoy es el que es. ¿Cómo calcularíamos entonces los días que nos quedan hasta la fecha límite? Pues muy sencillo. Ponemos igual la fecha máxima de respuesta menos la fecha de hoy. Si al introducir la fórmula os sale un número raro, quizás es por el formato. Imaginaos que, por ejemplo, tuviéramos aquí un formato de fecha corta. Al introducir la fórmula veis que nos saldría una cosa como muy rara del año 1900. No, esto quiere decir que es que el formato no es el correcto. Entonces seleccionamos la columna y le ponemos formato general.
y ya está en número de días. Estiramos la fórmula hacia abajo y veis que ya nos salen los días que en cada caso tenemos para la fecha de vencimiento. ¿Cómo hacemos esto con una sola fórmula en lugar de tener esta columna auxiliar con la fecha de hoy? Muy sencillo. Pondríamos igual, ¿qué queremos? La fecha máxima de respuesta menos la fecha de hoy. ¿Cómo se ponía la fecha de hoy? Con la función hoy, abro paréntesis, cierro paréntesis, le damos al enter. Veis que nos sale otra vez esta cosa extraña del año 1900, pues veis que es que el formato es fecha. Lo cambiamos a formato general y nos salen los 55 días. Estiramos la formulita para que en todas las celdas tengamos la misma fórmula y ahí lo tenéis. ¿Cómo haríamos ahora para que con un código de colores sepamos cuándo nos queda más o menos tiempo para contestar? Pues seleccionamos todas estas celdas y vamos a formato condicional. Habría muchas formas de hacerlo. Si queréis podéis bichear un poco todos los tipos de reglas que existen, pero a mí me parece más útil las escalas de color. Yo le pondría más reglas y elegiría aplicar formato a todas las celdas según sus valores y establecería una escala de 2 colores de forma que el valor más bajo, es decir, cuando nos queden menos días para la fecha de vencimiento, pues se nos ponga en rojo. Y cuando tengamos muchos días para el vencimiento, o sea, el valor más alto, pues que nos ponga el color verde. Le damos a aceptar y veis cómo claramente con colores, con un código de colores, podemos identificar que pues este es el más rojo, pues efectivamente es que hoy vencía el plazo. Después tenemos el día 13, después tenemos 13 días, este con 32 días, 45 días, 55 días, y de esta forma, si tuviéramos una lista muy larga, pues podríamos diferenciar o priorizar los solicitantes en función del color que tengamos aquí. Pues espero que os haya parecido interesante, ya sabéis, dadle a me gusta, cualquier comentario de alguna sugerencia de un vídeo que queráis que ponga, pues encantada estaré de recibirlo. Hasta el próximo vídeo.